Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy entramos al tercer tema en esta serie, que es un llamado a ser fieles. Me gusta esta carta porque el apóstol Pablo, a pesar de que es una carta personal, 6 capítulos para nosotros en nuestras Biblias, escrita a este joven llamado Timoteo, abarca muchos aspectos de la vida eclesiástica, de la vida congregacional. Toca diferentes áreas importantes y en el día de hoy vamos a ver un tema que a veces no siempre lo cuestionamos o nos preguntamos. Permítame hacer una afirmación, una premisa. Errores en la doctrina, errores en la conducta. ¿Lo tiene? Errores en la doctrina, eso afectará también nuestra conducta. Lo que crees afecta lo que haces, tu conducta. Y si a veces tenemos doctrinas equívocas, erradas, que no provienen de la palabra de Dios, que provienen de tradición, vamos a ver acá que es importante considerarla. Hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo escribe a Timoteo confrontando las falsas enseñanzas, escúcheme bien, con la motivación correcta. Confrontando las falsas enseñanzas con la motivación correcta. Mira conmigo, por favor, en 1 Timoteo, allá en el capítulo 1. Mira lo que dice el apóstol Pablo, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia, y agrega, y de una fe no fingida. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Y en esta hora, Señor, imploro tu gracia, tu bendición al estudiar tu palabra. Da gracia a mis labios y que tu Espíritu Santo aplique en el día de hoy a nuestros oyentes, a nosotros, la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Confrontando las falsedades, las falsas enseñanzas con la motivación que es correcta. Es interesante, Jesús fue muy enfático al hablar de la estrategia principal de Satanás. ¿Recuerdas Juan capítulo 8, verso 44? Jesús le dice a sus discípulos, hablando de Satanás, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en qué cosa, en la verdad, porque no hay qué cosa, verdad en él. ¿De quién se refiere? Satanás, el diablo. Él ha sido homicida. ¿Por qué homicida? Porque ha roto, ha dañado, ha dado muerte al área espiritual. Los ángeles que le siguieron, Adán y Eva, cuando obedecieron espiritualmente, ellos ¿qué? Murieron. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay ¿qué? Verdad en él. Y cuando habla, dice que cuando habla, mentiras suyas habla porque es mentiroso, y agrega, padre de mentira. Satanás es un mentiroso, y donde Dios está obrando, también lo hace ¿quién? Satanás. ¿Recuerdas que en una de las parábolas en Mateo capítulo 13 se nos enseña que el Hijo del Hombre sembró ¿qué? La buena semilla y luego vino ¿quién? El malo o el maligno. ¿Y qué sembró? Cizaña entre el buen trigo. ¿Por qué? Porque donde Dios está obrando también lo hace el archienemigo de Dios con su esfuerzo, sembrando el error, sembrando también la falsedad. Uno de los ataques, escúcheme bien, persistentes sobre la iglesia a través de la historia es doctrina. Hacer creer a la gente cosas que la palabra de Dios no enseña. ¿Sabías tú que Adolfo Hitler, él dijo lo siguiente? Si tú dices una mentira y repites una mentira y luego afirmas esa mentira, ¿qué ocurrirá? Luego todos creerán esa mentira. Voy a decirte algo. Tenemos algunas conclusiones religiosas que las creemos, que las hemos aceptado, que convivimos con ella como si fuesen axiomas humanas, pero que no provienen de la palabra de Dios. Es interesante, podemos nosotros recordar algo y una advertencia que nos hizo Pedro
en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1. Mira la advertencia de Pedro en este escrito. Ahí está en pantalla. Pero hubo, hablando de la historia de Israel, también falsos profetas entre el pueblo, pensando en el pasado. Dios tenía profetas, verdaderos profetas, voceros de Dios, pero también en la congregación de Israel de vez en cuando se levantaban, ¿qué? Falsos profetas. Dice Pedro lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué cosa? Falsos maestros. ¿En dónde? Entre nosotros. Si uno estudia la historia del cristianismo, se dará cuenta que los grandes concilios, como Calcedonia, Nisán, etcétera, estos concilios se producen porque se sembró falsa enseñanza en la iglesia y los líderes tuvieron que reunirse para determinar, se reunieron para determinar qué es lo que la iglesia cree. Es por eso que cada iglesia debe tener un credo doctrinal, creencias, y ser fiel a esas creencias. Porque hubo falsos maestros que introducirán, estos falsos maestros, ¿qué van a introducir? Herejías, dice el texto, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Los falsos maestros, ¿sabe qué? Son tremendamente peligrosos. Porque al igual que su señor, Satanás, mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 11:15. Dice Pablo, así que no es extraño que también sus ministros, hablando de los falsos maestros, ¿qué hacen? Se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a ¿qué? A sus obras. ¿Por qué? Mira el verso 14. Y no es maravilla que el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Si lo hace Satanás, si lo hace el lucero, sus seguidores, ¿qué hacen? Exactamente lo mismo. ¿Dónde lo hacen? Dentro de la iglesia. Por las Escrituras, los escritores del Nuevo Testamento nos advierten sobre los peligros del engaño. Escúcheme bien, usted debe examinar lo que enseño, lo que los pastores, todo maestro, todo líder religioso enseña. Usted debe analizarlo a la luz ¿de qué? De las Escrituras, y comparar por las Escrituras que lo que se está diciendo es correcto o no. Usted no tiene el deber de creer lo que yo digo. Usted tiene la responsabilidad de creer lo que dice, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y usted tiene que aplicar criterio, discernimiento. Usted tiene que aplicar las Escrituras, discernir por las Escrituras que lo que se está diciendo, ¿qué es? Proviene de la palabra de Dios. Volvamos, no lo tengo en pantalla, volvamos, sí, mira conmigo a Hechos capítulo 20. Pablo reúne a los líderes de la iglesia de Éfeso en un punto, en un lugar llamado Mileto. Y mira lo que Pablo le dice a los líderes de la iglesia en Éfeso. Se reúne con ellos, los llama y les dice, ustedes son responsables delante de Dios. Y mira lo que Pablo dice en Hechos capítulo 20, verso 29. Porque yo sé, esto es Pablo, que después de mi partida, cuando él salga, ¿quién es Pablo? El gran apóstol Pablo. Él recibe la revelación y instruye al pueblo de Dios. Y él dice, porque yo sé, en otras palabras, estoy ¿qué? Convencido, seguro de que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, que no van a tener ¿qué cosa? Bueno, ¿cuál es la analogía? ¿Qué hace un lobo cuando hay un corderito solitario? ¿Llega y lo ataca? No, primero observa, planea. Lobos se mueven en manada y tienen sus estrategias. Y cuando atacan, no tienen ¿qué? Misericordia. ¿Ves la analogía? Mira ahora el verso siguiente. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, que donde Dios está obrando, también lo hace ¿qué? ¿Cuántas iglesias, congregaciones se han equivocado aún en llamar o convocar a un ministro
que les presentó una creencia bíblica y en la práctica era ¿qué? Algo diferente. A veces por hacer popular nuestro mensaje, abandonamos la sana doctrina y comenzamos a enfatizar verdades sensacionalistas para atraer a personas y lentamente comenzamos ¿a qué? A alejarnos de la palabra de Dios. Yo sé que si comenzara a ser más emocional y apelara más a sus emociones y hiciera otras implicaciones, tal vez vendría más gente a la congregación. Porque la gente quiere oír siempre nuevo, cosas nuevas que les emocionen y luego olvidarse. Pero lentamente nos apartamos de qué cosa? De la palabra de Dios. Pablo se lo dijo a la iglesia en Éfeso. Y quiero que observes conmigo cómo el apóstol Pablo, cómo Pablo prepara en su escrito el ánimo a Timoteo. Cómo Pablo en su escrito va preparando a Timoteo ¿para qué? Para que él cumpla la gran responsabilidad. ¿Cómo Pablo prepara su escrito para animar a Timoteo? ¿Qué es lo que Pablo le va a decir pensando en la falsa enseñanza? Recuerda que nuestro tema es cómo confrontar las falsas enseñanzas con la motivación que es correcta. Mira, ¿cómo Pablo prepara a Timoteo para esto? En primer lugar, Pablo enfatiza la confianza que tiene en Timoteo. Mira qué interesante. Pablo recuerda el pasado, como te rogué que te quedases, ¿dónde? En Éfeso, donde Pablo se despidió de ciertos líderes. En Mileto, y eran los líderes ¿de dónde? De Éfeso. Pablo les dijo, tengan cuidado porque van a venir, se van a levantar falsos maestros. Lamentablemente eso ocurrió. Y Pablo, por alguna razón, está ministrando en Éfeso. Como te rogué, y Pablo mira la confianza que tiene en Timoteo, como te rogué que te quedases, ¿dónde? En Éfeso, cuando fui a Macedonia. ¿Por qué le rogó Pablo a Timoteo que se quedara en Éfeso? Para que Timoteo concluyera o terminara el trabajo de enseñanza bíblica que estaba haciendo Pablo en Éfeso, que le dedicó mucho tiempo. Entre paréntesis, si usted sabe algo de la iglesia de Éfeso, una de las cartas doctrinalmente más preciosas, ¿cuál es? La carta a los Efesios. Ellos tuvieron a Priscila y Aquila, quienes escucharon a Apolos predicar y lo corrigieron doctrinalmente. Era gente que conocía la palabra de Dios. Apolo estuvo predicando ahí. Al final de su vida, Juan, el discípulo amado, también enseñó ahí. Y tenemos a Pablo. Es decir, era una iglesia privilegiada por tener buenos oradores, buena enseñanza. Pero ¿de qué sirve tener buenos oradores si la congregación no cree, no crece, no conoce la palabra del Señor? Quiero que prestes atención acá. Pablo va a dejar a Timoteo. Y aquí encuentro algo interesante. No a todas las personas nosotros los ponemos para predicar o enseñar, aunque tengan capacidad del habla. Porque el púlpito es un lugar muy importante. No puedo decir que es sagrado, pero es un ministerio sagrado. Ministrar la palabra del Señor. Observo dos cosas interesantes acá. En primer lugar, que ninguna iglesia está, ¿qué? Es inmune a las falsas enseñanzas. ¿Sabe por qué a veces nosotros los predicadores le decimos a los hermanos, no asista a todas las iglesias? Porque a veces creyentes que no tienen discernimiento bíblico, ven una cosa que se practica allá, wow, me gusta, le ponen las manos y la gente se desmaya y se cae y tienen una experiencia linda. Pastor, ¿por qué no hacemos lo mismo? O predicadores en YouTube. No todo el que toma una Biblia y enseña la Biblia, esa enseñanza proviene de Dios. Oye, usted me dirá, ¿por qué? Porque Satanás, ¿qué hizo con Jesús? Le citó las Escrituras. Ninguna iglesia está, ¿qué? Inmune a las falsas enseñanzas. Ni siquiera, ¿qué? Nuestra iglesia. Segundo, Timoteo era un hombre de plena confianza. Pablo dejó la responsabilidad doctrinal. Ahora, como pastor, yo invito a algunas personas a predicar. Y si se dieron cuenta, el domingo pasado invité a algunos hermanos a que cantaran, pero no les cedí ¿qué cosa? El púlpito. Y uno me diría, ¿y por qué no lo hizo? Porque no a todas las personas les cedo ¿qué? Este lugar. Ahora, a los hermanos que invito a predicar,
Ellos tienen que traer mensajes de edificación, de devocional, de vida cristiana. Pero la enseñanza doctrinal es mi responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a dar cuenta a Dios por lo que a ustedes les he enseñado. Y es un problema que alguien viene y enseña algo equívoco y yo tener que estar, ¿qué? Corrigiéndolo. No sé si me voy a tener que poner en pie y decir, hermano, perdóneme, pero lo que usted está diciendo está equivocado. Sería muy vergonzoso. Prefiero invitarlos a que den temas de ¿qué? De vida cristiana. Ahora, es interesante que cuando Pablo iba a salir para Macedonia, ¿qué le pide a Pablo? ¿Qué dice el texto? Cuando te rogué, le pidió a Timoteo, ¿qué cosa? Quédate acá, mira el verso 4, le dice, verso 4 al final, así te encarezco ahora. Mira el verso 18 al final, mira Timoteo, te pido que milites por ella, la buena milicia. Sé un militar y protege. ¿Cómo Pablo va a preparar? ¿Cómo Pablo prepara su escrito para animar a Timoteo? En primer lugar vemos la confianza que Pablo deposita ¿en quién? En Timoteo. ¿Por qué Pablo deposita esta confianza? ¿Por qué deposita esa confianza? Porque Timoteo fue un discípulo de Pablo. Él le instruyó. En su segunda carta, Pablo le dice en el capítulo 2, lo que visteis, oísteis y visteis en mí, esto enseña a otros. Una persona no se puede ir de un lugar si no ha dejado a quién. A un discípulo. A alguien que está también preparado. Tomar la decisión de dejar una iglesia no es fácil. A mí me costó 10 años, que fue la iglesia bautista, la gracia de Dios allá en Recoleta. Pero ¿sabes cuál fue la bendición? Que el pastor que ha llevado tremendamente ese ministerio y ha hecho crecer esta iglesia fue alumno mío por 3 o 4 años. En el seminario donde enseñaba o daba clases, fueron mis alumnos. Es decir, tuve la oportunidad de invertir ¿qué? Directamente en la vida de ellos. Esa es la clave. Esa es la ¿qué cosa? La confianza. Segunda clave importante, ¿cómo es que Pablo va preparando? Primero, Pablo comunica claramente su confianza en Timoteo. En segundo lugar, vamos a ver que Timoteo tenía que la responsabilidad. Pablo le dice, mira, la confrontación de Timoteo a los falsos maestros. ¿Por qué Pablo le pide que se quede en Éfeso? Vamos al verso 3. ¿Qué dice? Para que mandes ¿a quién? A algunos. Esa palabra, para que mandes, es un término fuerte, es una orden militar. Es decir, en la iglesia del primer siglo estaban los apóstoles. Pablo es un apóstol. En segundo lugar estaban los representantes apostólicos. Timoteo es un representante apostólico. Tiene la autoridad del apóstol y el apóstol tiene la autoridad ¿de quién? De Cristo. Es decir, hay una sucesión en el reconocimiento de la autoridad. Hoy no tenemos apóstoles porque hoy las iglesias tienen pastores, ancianos, obispos. Ellos son los responsables hoy en día. Yo sé que hay muchas iglesias que les gusta inventar títulos, no son bíblicos. No hay sucesión apostólica, hay reconocimiento del ministerio de alguien. Y Pablo le dice, para que mandes. Tú eres un militar, tú eres un pastor, pero también tienes que tener la autoridad suficiente para que dentro de la iglesia, si hay falsa enseñanza, la debes ¿qué? Confrontar. Para que mandes ¿a quién? Algunos, no son muchos. Pero si tú miras el verso 20, se hace mención de 2. Los más peligrosos tal vez, que son ¿qué? Himeneo y Alejandro. Timoteo no solo era el pastor de la iglesia, que era en una ciudad, en una situación difícil, porque ya se habían infiltrado ¿qué? ¿Cómo lo llamó Pablo? ¿Lobos? Rapaces. ¿Por qué lobos rapaces? Porque entraron con piel de cordero, de ovejas, pero en el interior ¿qué eran? Con otras motivaciones. Y estaban dentro de la congregación. ¿Cuál era la orden que tenía que establecer Pablo? Mira conmigo. Él tenía que en primer lugar hacer una restricción frente a la falsedad. Dice el verso 3, que no enseñen ¿qué cosa?
diferente doctrina. Es interesante que esa palabrita, diferente doctrina, es la palabra, se compone de dos palabras. Hetero, ¿usted sabe cuáles son las relaciones heterosexuales? ¿Ah? No, eso es homo. Entre los mismos es homo. Uno, hetero es diferente entre un hombre y una mujer de sexo diferente. Aquí dice que no introduzcan dentro de la congregación doctrinas que son ¿qué? Y luego la palabrita que tiene que ver con enseñanza, con adoctrinamiento, didaquio, de donde nosotros sacamos la enseñanza maestro o doctrina. Es decir, Timoteo tiene la responsabilidad de restringir, de no permitir a algunos que enseñen, que tengan una plataforma para enseñar doctrinas que son ¿qué? Diferentes. Pablo es el único que utiliza este término de doctrinas diferentes. ¿Recuerdas, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 1, cuando Pablo dice, cualquiera que os anunciare es ¿qué? Otro, heteros, otro evangelio. Un evangelio diferente, sea qué cosa. Anatema. Porque es contrario a la sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza apostólica. En otras palabras, que Timoteo presta atención, oye con cuidado, analiza, porque lo que se enseña debe estar acorde con los apóstoles, con la enseñanza bíblica. Y hoy en día, el discernimiento es que debe estar acorde ¿a qué? A la palabra de Dios. Ahora, si usted no la lee, si usted no la conoce, no tiene la capacidad de ¿qué? De discernir. Hay iglesias que se quedaron con la vida de Cristo y el Evangelio y es bueno. Pero Pablo dice en Hechos 20, 27 que anunció todo el consejo de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Las bendiciones como las responsabilidades. Nos gusta escuchar mensajes que nos animen. Salmo 23, Salmo 91, que nos dicen confía en las pruebas, sigue firme. Pero que cuando se nos exhorta a que debemos. Ya no nos gusta tanto. Es por eso que a un llamado de atención le decimos ya me estuviste sermoneando. ¿Sí o no? Ya me dieron el sermón. ¿Qué significa eso? Como dicen los argentinos, ya te bajaron la caña. Te llamaron la atención. Restricción de la falsedad, que no enseñan diferente que doctrina y algo más. Ni presten atención. No le den el oído. No estén queriendo oír, escuchar, atender, gastar energía tratando de entender. Escúcheme bien, hay creyentes que estudian todo lo que es sectario erróneo para estar preparados, pero no estudian lo que es correcto. Porque cuando usted conoce la verdad, no tiene problema en darse cuenta de ¿qué? Del engaño. Pero a veces nosotros con nuestro interés, con nuestra búsqueda, ¿qué le ocurre a esas mentes inquisitivas que comienzan a estudiar, a profundizar y se pierden en los bosques? En el bosque pierden de vista los árboles, porque se confunden de información. ¿Qué debía corregir? ¿Cómo Pablo debía confrontar? ¿Cuál era la restricción que debía hacer Timoteo? Primero, ¿qué le dice? No permitas que nadie enseñe cosas que son contrarias ¿a qué? A la palabra de Dios. Y en segundo lugar, diles, no presten atención a cosas que no son correctas. ¿Qué cosas? Primero menciona ¿qué? Fábulas. La palabra fábula es mitos. Mitos. Yo cuando era niño, mis padres, mi abuela me enseñó mitos del Señor Jesucristo para que lo amara más. Me contaba que un día María mandó a Jesús a buscar agua del río en un cántaro, en una cosa. Y como se acercó y se le fue el cántaro y Jesús tenía que volver, hizo un milagro y tomó con su ropa, con su túnica, agua y la trajo y no perdió ninguna gota porque su traje se convirtió como en un gran lavatorio para traer agüita a su casa. Mitos. Jesús entre los 12 y los 30 años estuvo en Cachemira, en el Tíbet. ¿Usted lo ha oído? Y allá se nos enseña Jesús tuvo familia. Mitos. No prestes atención a leyendas orales que se transmiten oralmente porque no tienen qué cosa. Base. Y mira lo que agrega. Ni genealogías
interminable. Tiene que ver con enseñanzas de algunos judíos que le atribuían a los patriarcas del Antiguo Testamento cosas que no eran ciertas. ¿Sabe dónde surgen los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos? ¿De dónde provienen? De mitos y genealogías, inventos de qué? De hombres para sacar la atención de qué cosa? De la palabra del Señor. Ahora, escúchame bien. Errores en la doctrina, errores en la conducta. Por eso Pablo tenía que, en primer lugar, la restricción de la falsedad, y Pablo le dice los resultados de la falsedad. ¿Cuáles son los resultados? En verso 4. ¿Cuáles son los resultados? En primer lugar, ¿qué producen? Que acarrean ¿qué cosa? Disputas, conflictos. De vez en cuando aparecen creyentes ahí que descubrieron las maravillas que nadie más ve y le gusta solamente ¿qué? Polemizar y discutir. Yo fui parte de ellos. En mi país por algunos años me iba a Plaza de Armas, allá en Santiago, a discutir porque siempre había personas discutiendo de Biblia y yo iba a discutir porque yo quería demostrarles qué cosa. Yo sé. ¿Y a qué llegábamos? A nada. Porque es más orgullo, soberbia, que otra cosa. Porque él me quería ¿qué? Convencer a mí y yo lo quería ¿qué? Convencer a él. Uno de ellos me decía, ¿sabes que yo soy Cristo? Otro me dijo, un panameño, dice, recibió una revelación y Dios le mostró en Panamá que el Mesías iba a nacer en Chile. Ándale, dije, ¿y qué estás haciendo acá? Esperando porque yo lo voy a seguir. ¿Y de dónde sacaste esa conclusión? Me dijo, en primer lugar, porque Dios dice en su palabra que el Evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Y uno de los países más australes del mundo es ¿qué? Chile. Ah, ¿y qué más? Porque ustedes en el himno patrio lo dicen. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Porque Chile es la copia feliz del Edén, dice una de las estrofas. Entonces, ¿qué? Y te voy a mostrar algo más. Apocalipsis dice que en la ciudad del Señor es una ciudad donde hay una calle de oro. Y me mostró una fotografía de la Gran Alameda en el centro de noche que se toman con lente abierto. Que cuando pasa un vehículo queda el haz de luz. Y como la iluminación en aquel tiempo era un amarillo denso, claro, parecía que. Entonces él me dijo, el Mesías Cristo va a nacer aquí. ¿Y cómo? Se tiene que encontrar José y María acá. Genealogías interminables. ¿Que producen qué cosa? Discordia, división. ¿Que producen qué? Conflicto. Y su amado pastor, si me ama, le gustaba ir a polemizar ahí. ¿Qué sacaba? Discusiones interminables. Por eso que, más bien que, cosas que aprovechan. ¿Sabe que el término edificación significa que producen una economía sana? De aquí se deriva la palabra economía o dispensación, dispensar. Es decir, que el creyente debiera mejor usar su tiempo en cosas que producen la fe, que Dios obra. A veces perdemos tanto tiempo queriéndole convencer a una persona del Evangelio que nos olvidamos ¿qué cosa? Presentarle el Evangelio. Los resultados de la falsedad. Permítame terminar. Hemos hablado en primer lugar cómo Pablo va a preparar a Timoteo y lo primero es confiándole, le da una confianza, le dice, Timoteo, quédate en mi lugar, enseña. En segundo lugar, Pablo le dice, confronta la falsedad, le da la razón, le da los resultados. Y en tercer y último lugar, y quiero que prestes atención, Pablo le dice a Timoteo, ¿cuál es la comisión del pueblo de Dios? ¿Cuál es la comisión de Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que Timoteo debía hacer? Verso 4, dice, así te encargo que. Ahora, ya lo había hecho en el pasado. Y Pablo le envía esta carta a Timoteo para que si alguien de la iglesia de Éfeso le preguntara, oye, ¿por qué estás corrigiendo? ¿Por qué no estás dejando hablar?
¿Por qué no nos estás dando la oportunidad para que enseñemos lo que hemos descubierto? Pablo le dice, no, momento. Lo que ustedes están enseñando no es doctrina apostólica, no es sana doctrina, no proviene de la palabra de Dios, y aún más el apóstol Pablo me ha ¿qué? Autorizado a hacerlo. Así que te encargo ahora. Y mira lo que le dice Pablo en verso 5. Pues el propósito, qué interesante, de este ¿qué? ¿Cuál mandamiento? Confronta, corrige la falsa enseñanza. Pues el propósito de este mandamiento agrega una palabra clave. ¿Qué es? Oye, aquí hay algo interesante. Pablo tenía la autoridad y le dice, tú eres un militar, debes confrontar, debes corregir, pero nunca, nunca, nunca te olvides de algo. Que debes tener, ¿qué cosa? Amor. ¿Qué es? El amor tiene que ver con la compasión. El amor tiene que ver acá con la compasión hacia otras personas. Pablo le dice a Timoteo, nunca debes olvidarte de qué cosa. De tener que amor. Y quiero que prestes atención con respecto al amor, porque del amor iban a brotar algunos aspectos importantes. 3 cosas que debían mostrarse por amor. Querido, cuando usted corrija a alguien, cuando usted confronte a alguien, ¿cómo lo debe hacer? Usted sabe que la Biblia nos enseña a los padres, especialmente en el libro de Proverbios, que debemos ¿qué? Corregir a nuestros hijos. Por muchos años, nuestros hijos conocieron el ministerio de la paleta. Aún está esa herencia en mi país, en la iglesia, la gracia de Dios y otros círculos. Yo me había inventado una paletita, parecía una paletita de cracker, que por un lado decía amor y por el otro lado decía verdad. Y le dábamos a nuestros hijos en el tercer oído, el que oye realmente, su corrección. Y era efectivo. Ya cuando se estaban siendo pequeños los niños mal, le llamábamos nosotros pao pao. No sé de dónde salió el pao pao, pero si usted va a mi país, todos le dicen a los niños, te vamos a dar ¿qué? Pao pao. Fue Claudia que llegó con ese, no sé, ¿de dónde lo sacaste? Ni idea. Pero era la forma de corregir. Y el pao pao era esa varita o esa maderita que decía amor y verdad. ¿Por qué lo hacíamos? ¿Porque éramos verdugos? ¿Porque queríamos maltratarlos? Porque era la verdad. Dios lo decía y lo hacíamos porque era amor. Cuando usted confronte, cuando usted corrija, si no incluye el amor, está mal. Porque si restricción, cuando prohibimos, si no hay amor, eso es dictadura, eso es legalismo, eso no sirve. Amor sin disciplina es hipismo y disciplina sin amor es dictadura. Por eso Pablo le dice a Timoteo, debe tener ¿qué cosa? Termino, porque el tiempo se me fue. ¿Cómo debe mostrar el amor? Debe tener un corazón puro. Que tu actuar tiene que nacer ¿de dónde? De un corazón que es limpio, que no guarda ¿qué cosa? Cosas. Un corazón pulcro, un corazón limpio. Segundo, una conciencia que es que pura, buena conciencia. Los falsos maestros no podían jactarse de la buena conciencia porque ocultaban motivos ocultos. Pero permíteme enfatizar en último lugar, no tener una creencia postiza. Para muchos actores utilizan barbas y bigotes. Y algunos son lampiños. ¿Qué significa que sea lampiño? Que los bigotes y la barba que le crece es como un partido de barrio, 5 por cada lado. No tienen que. Entonces deben utilizar ¿qué? Un bigote que es postizo. Y hay personas que tienen un credo, una religión que es postiza. Permíteme hacerte unas preguntas. ¿Es tu fe genuina? ¿Has llegado al convencimiento espiritual que eres qué cosa? ¿Un hijo de Dios? ¿O estás en búsqueda? ¿Realmente eres salvo? ¿Eres salva? ¿Estás segura? ¿Has recibido a Jesús como tu Salvador personal?
¿Estás seguro que has tomado esa decisión, que es la decisión más importante, que es la decisión que nos da la evidencia que somos hijos de Dios? ¿Estás seguro que si hoy mueres, qué? ¿Vas al cielo? ¿Ha llegado ese convencimiento en tu vida espiritual? ¿Estás seguro de eso? ¿De esa decisión en tu vida? Mira qué interesante. ¿Por qué? Hace años atrás yo le pregunté a una persona, ¿crees que si mueres vas al cielo? Llevaba años en la iglesia. Y es la misma pregunta que le hago a usted hoy ahora. Si su corazón hoy dejase de latir, ¿tiene una fe genuina o es una fe postiza? Si usted muriese hoy, ¿dónde cree que iría? ¿Dónde pasaría el resto de la eternidad? ¿Sabes qué me dijo esta persona que llevaba años en la iglesia? Solo Dios lo sabe. Tiene razón. Dios lo sabe. Pero yo también los debo saber. ¿Por qué me dirá usted? Porque 1 Juan 5:13 me dice lo siguiente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis, ¿qué? Vida eterna. Si usted no tiene esa seguridad, hay un problema. No ha nacido de nuevo. Le muestro un versículo más, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos, ¿qué? Hijos de Dios. El cristianismo no es una religión o un conjunto de declaraciones religiosas. Escúchame bien, es un estilo de vida, pero para eso yo debo estar seguro. Tú debes estar segura de qué cosa. Que eres un hijo, una hija de Dios. ¿Lo estás? ¿Has llegado a ese convencimiento? ¿Cómo lo sabes? Ahora, una pregunta más. ¿Cómo ser un hijo de Dios? ¿Cómo ser? No me conteste, piénselo. ¿Cómo ser un hijo de Dios? No es venir a la iglesia. No es tomar una Biblia. No es recitar un credo, hacer un rezo, repetir una oración, cantar, pedirle a Dios. Eso no me convierte en un hijo de Dios. No me diga, yo creo en Dios. Los demonios también creen. Para ser un hijo de Dios, yo debo creer en Cristo Jesús. Segundo lugar, debo recibir a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal. Y si usted nunca ha tomado esa decisión de decirle a Cristo en un compromiso sincero, reconociendo su pecado y la obra de Cristo, invitando a Jesús a entrar en su corazón, usted está tan perdido como el mismo Satanás. Porque para ser salvo, yo debo creer y recibir a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal, para no tener una creencia que es que postiza. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu cuidado. Y te pido, Señor, que las personas que hoy han confirmado esta decisión, tú las confirmes, Señor, para tu gloria. Que sea una decisión genuina. Produce, buen Dios, los cambios en sus vidas. Y queremos, Señor, darte gracias porque en Cristo tenemos nueva vida. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.